A menos que uno tenga una postura masoquista de la vida, nadie desea el sufrimiento, nadie desea sufrir. El sufrimiento forma parte de la vida. No es la vida solamente el sufrimiento, pero forma parte de la vida. No se entiende la vida sin la muerte, no se entiende el no sufrir sin el sufrir. Ahora, pretender que en la vida no exista el sufrimiento no forma parte de la vida de verdad. Y pensar que solo la vida es sufrir tampoco. También desde el punto de vista bíblico, el sufrimiento de por sí no es una virtud bíblica. Pero al mismo tiempo, no se puede esperar que en la vida no exista el sufrimiento. Que Dios va a hacer algo mágico en nosotros como para eliminar ese contenido de la vida que es el sufrimiento. Esa es una falsedad de la teología, la vida sin el sufrimiento. Creo que el chiste del asunto o el punto del asunto, el núcleo, es aceptando que el sufrimiento forma parte de la vida y va a venir. ¿Cuál es la actitud que yo voy a tomar frente al sufrimiento? Y ahí está donde se juega realmente el porqué o el para qué del sufrimiento. Puedo entrar en depresión o en enojo ante el sufrimiento, o puedo ver el sufrimiento como algo pedagógico en mi vida y que me lleve a crecer como individuo, y desde el punto de vista de mi vida espiritual, que me eleve algunos escalones más de mi vivencia espiritual que no tenía antes del sufrimiento. De manera que les dejo esto como una apertura de un tema tan amplio como es el sufrimiento, en el cual creo que se mueve dentro de esos dos parámetros y con ese núcleo sobre la utilidad o no del sufrimiento desde el punto de vista bíblico. No sé, ¿qué es lo que piensan ustedes al respecto? Si la vida la concibiéramos desde una óptica aséptica, la negación del sufrimiento entraría, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, uno puede pensar una vida sin sufrimiento, pero la vida no es aséptica o clausurada en un laboratorio. Cuando decimos es la vida, como dice el tango, así es la vida y no la vi más, es la vida. La vida es un camino, y en todo camino hay coyunturas, en todo camino hay riesgos, en todo camino hay padecer, hay cansancio, hay todas las eventualidades que vienen en un camino, como cosas lindas también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si uno concibe la vida como camino, está ya instalado allí el sufrimiento. O sea, yo no lo quisiera concebir como un cuco, como solamente un castigo que nos viene por esto. Esas son concepciones de algo estático, de una visión estática de la vida. El sufrimiento se da porque estamos caminando en la historia. Uh-huh. Y ahí en las diversas coyunturas van planteando situaciones de sufrimiento, ¿no es cierto? Enfermedad, muerte, guerras, problemas, no sé, las mil y una situaciones de sufrimiento que uno encuentra y que no tiene que ir más lejos de la propia conciencia para encontrarla. Uno las ha vivido, ¿no? Nosotros todos hemos sufrido. Uh-huh. Eso era como primera idea inicial que yo vería, ¿no? El sufrimiento es un tema muy amplio que abarca todo el espectro de la vida. No podemos hablar de un sufrimiento específico. Hace muchos años, cuando estudié el libro de Job, cuando llegamos al versículo que dice Elom Adam la Amal Yulat, el hombre nace para el Amal. La palabra Amal es trabajo duro.
Pero el profesor que teníamos de filosofía, allá lejos y hace tiempo, Jaime Barilco, de bendita memoria, como decimos siempre cuando alguien ya no está más aquí, la realidad terrenal, me dijo, nos dijo, prácticamente éramos muy poquitos, porque lo tomé a nivel personal, si bien a mal es el trabajo duro, en este versículo yo lo interpreto como el sufrimiento. El hombre, la vida misma es sufrimiento. Porque no es solamente cuando alguien padece de una enfermedad dada y específica, de un impedimento para realizarse normalmente en la vida. Hay padecimientos espirituales muy grandes. Hay gente que está sufriendo por más que lo tenga desde el punto de vista material casi todo. Hay gente que pasa por situaciones en la vida, por ejemplo, una nena que pierde su muñeca, apenas nace, tiene una muñeca o su juguete preferido, lo pierde y sufre. Voy desde este extremo hasta el chico que nace con una enfermedad terminal. Entonces, hablar acerca del sufrimiento es hablar acerca de algo que nos acompaña en la vida, algo que es inherente e indisoluble de la existencia, porque es parte de la existencia misma. El sufrimiento de no poder llegar a saber a ciencia cierta. Podemos tener fe de que una vez que dejamos este mundo nos van a juzgar, pero ¿cómo voy a salir de ese juicio? ¿Cómo va a ser ese mundo venidero? ¿Qué van a pasar con mis acciones? ¿Cuál es el sentido último de mi existencia? Es un sufrimiento existencial también para aquel que no quiere evadirse de la vida y quiere verla desde un punto de vista totalmente frontal. Algunos rasgos con respecto a posturas judaicas acerca del sufrimiento. El más grande de los sabios del Talmud, Rabbi Akiva, solía decir que todo lo que hace Dios lo hace para bien. O sea, empezar a encarar el sufrimiento desde un punto de vista de la fe. En arameo, Kol Davet Rahamana, todo lo que hace el misericordioso, Letav Aven, para lo bueno lo hace. Y ahí cuenta que él en una noche llegó a un pueblo, llegó con una candela, con un animal que montaba y buscaba una posada donde pasar la noche. No encontró la posada, se quedó en medio del campo, se le escapó el animal, se le apagó la vela. Y él todo el tiempo que le pasaba, cada cosa decía, Dios sabe, todo lo que hace Dios es para bien. Entonces, ¿qué pasó esa misma noche? Era la época de persecuciones romanas, cayó allí una guardia romana. Si hubiese estado en esa posada, lo hubiesen apresado. Si hubiese el animal emitido algún ruido, lo hubiesen apresado. Si hubiesen visto la vela encendida, lo hubiesen apresado. Otro dato más. Nos enseña el Talmud, los sabios, igual como se debe bendecir por una buena noticia, decirle a Dios, bendito seas vos Dios, el que hace lo bueno y profiere el bien. Así hay que bendecir sobre cosas que no son buenas. Cuando se está en el cementerio y por los deudos rasgan sus ropas, dicen, bendito seas vos Dios, Dayana Emet, que juzgas con verdad. O sea, aceptar ese sufrimiento y tener una fe, como para poder seguir adelante en la vida. Saber que es parte inherente a nuestra existencia. No nos podemos deslindar de eso de ninguna manera. Estamos viviendo una vida que, como interpretaba Barilco,
Adam la Maliulat, ese versículo de Job, el hombre nace para una realidad que no es siempre un placentero, absoluto lecho de rosas. Curiosa esa traducción. Creo que es la que en la Biblia en castellano dice: la vida del hombre es una milicia sobre la tierra, o sea, ¿no es cierto? Es una lucha total. Cuando usted habló sobre el aceptar el sufrimiento, la bendición del sufrimiento, la bendición de todo lo que venga en la vida es no que una bendiga el mal, porque vamos, el hecho objetivo que me hace sufrir es algo malo, no es bueno en sí. Es una situación que no deseada y mala, pero que puede traerme frutos buenos a mí, pero en sí misma, sino bendecir al Señor que permitió que sucediera eso. Y me llama la atención la tentación contra esto de bendecir una situación mala que me hace sufrir. Los dos hombres que están sufriendo, dos prototipos de la Biblia, ¿no? Job y Tobit, ¿no? Sus mujeres, y esto no es para pegarle a las mujeres, no, para nada, pero un poco se hartan, ¿no? Y la mujer de Job le dice, de alguna manera, bueno, acabala. ¿Dónde? El versículo es: bendice a Dios y muérete. Pero ahí bendice es una corrección rabínica, porque lo que realmente le está incitando. Dice: acabala, morite y maldecía a Dios por esto que te manda. Y Job no maldijo a Dios. Y de Tobías, cuando la cena del cabrito, todo aquello, que claro, Tobit, al haberse quedado ciego, se puso medio neura, porque un hombre activo como él, que cuidaba de su pueblo, que enterraba a los muertos judíos que mataban los babilonios y todo eso, al estar ciego se puso medio neura, sobre todo que estaban pasando pobreza. Entonces se ve que a la mujer la controlaba demasiado, y lo del cabrito le hizo pensar que lo había robado, toda esa historia. Y el reproche de la mujer: buena cabala, ¿de qué te sirvieron todas tus obras buenas? Maldecía a Dios y andate, o algo así, ¿no? Es decir, como en la figura de esas dos mujeres está la tentación de no asumir positivamente el sufrimiento, como sería bendecir la vida. O sea, bendito sea Señor, incluso por esto. Vos sabrás por qué, ¿no es cierto? O sea, la primera tentación es la del sufrimiento, la del no bendecir, no aceptarla y maldecir. Yo me acuerdo una vez que era joven, tendría 13 años, y hubo una muerte repentina en una situación muy especial, festiva, de una familia muy amiga nuestra, y cuando llegamos ahí, una hora o dos después de haber sucedido esto, uno de los miembros de esa familia en la puerta dijo: y dicen que hay Dios, ¿no? O sea, frente a un sufrimiento que realmente era enorme, porque les había destrozado un momento de felicidad, una fiesta familiar, la tentación de primero maldecir a Dios por esto que me pasa. Eso que mencionó usted es verdad, es de la experiencia de todos los días, ¿no? ¿Y por qué Dios permite esto? Si hubiera Dios, esto no pasaría. O aquello que Dostoyevsky expresa también en sus obras: ¿por qué sufren los niños? Que a mí personalmente me llega al alma esa pregunta, ¿no? ¿Por qué sufren los niños? Creo que de alguna manera lo que está subyacente en los pensamientos que estamos dando tiene que ver con el rol de Dios en el medio del sufrimiento. Y qué significa realmente la soberanía de Dios sobre el sufrimiento de la persona.
Y hay dos preguntas que yo planteé al principio, pero las quiero corregir por una superadora, porque la tentación es lógica preguntarle a Dios por qué me pasa esto a mí, o para qué me pasa esto a mí. Pero quizá la mejor pregunta, o la más equilibrada, sea ¿y por qué no? ¿Quién me garantiza a mí que no me puede pasar esto? El asunto es que yo sé que aunque me pase esto, la soberanía de Dios está por encima de mis circunstancias. Y el ejemplo de Job, si uno toma el Job del principio y el Job del final del sufrimiento, desde el punto de vista de la tenencia material, que tenía una cantidad de bienes y después al final tenía todavía más, es todavía mejor. Pero creo que el punto importante o el quiebre en la vida de Job se da en el cual él no es el mismo y nunca más va a ser el mismo después del sufrimiento. Antes era una persona justa, está bien. Después del sufrimiento, además era una persona sabia. Porque tuvo ese diálogo final con Dios en el cual pudo ubicarse en donde Dios le dijo, ¿pero dónde estabas vos cuando yo creé los cielos y la tierra y demás? Y se ubica en el cual Él no es el juzgador de Dios. Dios no está en el banquillo de los acusados cuando me pasa algo. Dios sigue estando en su trono y es el soberano. Y vuelvo sobre el pensamiento del inicio y del punto de vista bíblico, tanto Pablo dice, bueno, el sufrimiento o la prueba, o como quisiéramos llamarla, es productiva, produce. Y hay como una escala de productividad. Produce paciencia, la paciencia produce esperanza, y la esperanza produce fe. Entonces, creo que hay un antes y un después en muchos personajes de la Biblia, no solamente Job, podríamos mencionar el caso de Abraham también. No es el mismo cuando sube con su hijo para el sacrificio que el que baja. No es la misma persona. Después de esa tremenda prueba, del sufrimiento interior que significó tomar la decisión de sacrificar a su propio hijo porque Dios se lo estaba mandando, aunque él no comprendiera nada de lo que estaba pasando. No es el mismo el que baja que el que sube. A medida que pasan los años, uno ve cosas que pasaron hace 10, 15, 20 años y realmente uno dice, la verdad, en su momento protesté por esto, pero crecí después de esto. Me hizo bien el sufrir. No recuerdo qué salmo es. Me hizo bien el sufrir. Sin embargo, yo creo que la gran lección que nosotros tenemos del libro de Job es que se puede estar enojado con Dios. El hombre sufriente, Job, estuvo enojado con Dios. Y Dios, al final del libro, le dice, tuviste razón, que tus amigos que trataron de defenderme a mí, mi postura, diciéndote a vos de que seguramente te has equivocado, has errado, has pecado, y por eso Dios te castigó. A esos amigos diles que vos vas a tener que dar sacrificios para expiar el pecado que cometieron. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue, y el Talmud después lo explica bien esto, que no podés decirle a un hombre sufriente, y máximo a un hombre justo, un hombre bueno, a vos te pasó esto por tal y tal cosa. Directamente lo que ocurrió ahí fue que ellos ni siquiera sabían cuál fue el error, pero dijeron, seguramente Dios es como si fuese una máquina, pecaste, viene el castigo. A veces vienen los sufrimientos que nosotros no los entendemos, y enseguida quiero detenerme con respecto a este punto. Hay una costumbre que cuando se entierra, se va a enterrar a alguien previo al entierro, o algunos lo hacen después del entierro, algunas comunidades, las sefaradíes después del entierro, las ashkenazíes antes del entierro, se dice una oración, exactamente debiera ser que los deudos van repitiendo una oración en hebreo que se llama tziduk hadin, la justificación de la norma de Dios, de la ley de Dios, de la ley divina. Y termina con los conceptos de Job. Dios da, Dios toma, que su nombre sea bendito. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que enterrar a su hijo,
¿Por qué los chicos sufren? Es lógico que tenga una ira con respecto a Dios. Lo que no, así interpreto yo el mensaje judaico, lo que no se debe hacer es serle totalmente indiferente a Dios, tener una apatía con respecto a Dios, vivir como si Dios no existiese, entrar en discusión fiera con Dios es lo que hizo Job. Y en esa contienda con Dios, tratar de tener alguna respuesta en la existencia para volver a crear ese vínculo de intimidad con Él. Siempre, en muchas ocasiones, repito algo que me impactó mucho en un artículo de Martin Buber, cuando hablaba acerca de aquellos que salieron de los campos de concentración, vieron el horror terrible sobre la faz de la tierra. ¿Cómo puede pararse un hombre así y decir, tal como decimos en el libro de los Salmos por las mañanas, alabad a Dios que es bueno porque eterna es su piedad? ¿Cómo le podemos decir eso si vimos el horror sobre la faz de la tierra? Y la respuesta que da Buber es muy, muy buena. Analiza el libro de Job y dice, ¿qué vemos en el final de Job? No hay ninguna respuesta. Dios no le dice por qué sufrió. Al principio, bueno, es una introducción, que apareció el Satán, que dio... pero eso sabemos que es algo introductorio, los primeros capítulos. Pero al final no le está diciendo. Job dice, decime por favor por qué sufrí. La respuesta de Dios. ¿Dónde estuviste vos cuando yo he creado los cielos, la tierra? ¿Que vos querés entender todos mis designios, acaso? Entonces, lo interesante es eso. No se entiende, pero lo volvió a sentir nuevamente junto a sí. Buber utiliza el término que aparece en el Deuteronomio, que Dios ocultó su rostro. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estuviste? Dios ocultó su rostro. Y quiero agregar un detalle más. Hay un concepto que aparece en la literatura rabínica que es el de sufrir por amor. Como dice en el libro de los Salmos, aquel que Dios ama, lo castiga, lo reprende. Y aparecen muchas posturas donde rabinos dicen, yo no quiero ni los sufrimientos por el amor, así por amor a Dios, no quiero sufrir por amor a Dios, ni que me den la paga, entre comillas, ¿sí? El resarcimiento por haber sufrido por Dios. No quiero los sufrimientos. O sea, como algo, como una postura perfectamente válida. Le rezamos a Dios que no nos, cada mañana, que no nos pruebe, que no nos vaya a probar como probó a Abraham. No sabemos si vamos a ser capaces de soportar semejante sufrimiento, que no nos haga sufrir o que nos haga sufrir lo menos posible. Yo creo que es una postura muy, muy especial, aquel que dice, bueno, yo estoy dispuesto a sufrir por amor a Dios. Y no sé si no tiene una pizca de arrogancia, no sé. Yo le temo a los sufrimientos, Ahora, cuando los sufrimientos vienen, de alguna manera hay que elaborarlos, porque sabemos que es inherente a la vida. La vida es tener que enfrentarlos constantemente. Y la única manera de enfrentarlos pudiendo después ser una persona positiva, creo yo, es dando una respuesta de fe. Y cuando digo esto, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. En una palabra, en otros conceptos, no emponzoñarse por el sufrimiento, porque hay muchos que sufrieron y después golpean al otro por haber sufrido. Sí. Son lacerados por la vida y después hieren a los otros. Gente totalmente amargada que no le responden
ni un saludo al prójimo por todo lo que sufrieron. No es así. El desafío es seguir amando la vida, para nosotros seguir respetando a Dios, aún después de lo que nos pasó. Y no es un desafío fácil, ¿no? Como todo lo que es cuestión de fe, es una cuestión de lucha con uno mismo. Y es una cuestión de lucha y está esa posibilidad que es muy común en la vida de los hombres, nuestra, de enojarse con Dios, tener una cierta ira con Dios, como Job lo ha hecho. Y uno eso lo escucha a veces en las confidencias de los fieles, de las personas. Yo no puedo rezar, yo estoy enojado con Dios, ¿no? Esa actitud suya del corazón de estar enojado con Dios, ¿se lo dice? Sí. ¿Le tira la bronca a Dios? Sí. Esa es una manera de orar. Usted en ese momento no puede orar de otra manera. Claro. Si su papá o su mamá le hacen algo que no le gusta, usted le pone un puchero o le dice una palabra o se va y lo deja planteado. Se enoja. O sea, en una relación de padre a hijo, el enojo es una comunicación. Exactamente. Y usted en este momento con su enojo está orando. Bueno, pero lo estoy tratando mal a Dios. Y bueno, según usted, Él lo está tratando mal a usted. Así que hablan el mismo lenguaje en ese momento. Pero un poco sacar el fantasma de las personas de que enojarse con Dios o tirarle la bronca o ponerse mal es pecado. No, es la reacción humana, filial, natural de una persona. Pecado, yo lo vería si anidás ese enojo, lo guardás como una joya de referencia y vas creando un núcleo de resentimiento. El resentimiento es lo que está mal, pero no la espontánea expresión de enojo hacia su padre, ¿no? ¿Por qué me hiciste esto? No, yo no voy a la iglesia porque me enojé con Dios y todo. Pero dígaselo, si se lo digo, está bien. Por lo menos reza. Después veremos más adelante. Hay una anécdota muy interesante que realmente puede enriquecer todo este concepto del enojo con Dios. Cuando comenzó el año lectivo, yo creo de 1945, por ahí al final de la Segunda Guerra Mundial, ya se supo acerca de la magnitud de la Shoah, de la destrucción de la judería europea a manos de los nazis. El entonces presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? del board, Yehuda Leib Magnes, comenzó citando el siguiente relato jasídico. Dijo que una vez, en momentos de las persecuciones en Rusia, lo que llaman contra los judíos, lo llaman los pogroms, un rabí jasídico que siempre intercedía entre Dios y el pueblo judío, se hablaba, le pedía a Dios por el pueblo judío de una manera muy especial, defendiendo siempre al pueblo judío, le dijo: bien Dios, estamos sufriendo una barbaridad de estas persecuciones en la época zarista. Solo una pregunta tengo con respecto a vos. Lo que queremos saber, por lo menos, es si estamos sufriendo por vos. Pregunta dura. O sea, el dolor, como usted dijo recién, la bronca replanteada junto con la fe. Por lo está bien, ya no hablemos, yo ya el dolor lo tengo, lo tenemos todos, lo represento a todos. Por lo menos dame una señal de que tiene un sentido este sufrir por ser judío y
que por algún ignoto misterio esto te va a servir a vos. Es una anécdota. Es muy profunda. Yo creo que ubica el sufrimiento en una relación, como hablábamos al principio. Yo creo que también el sufrimiento a veces no se entiende porque pasa en un minuto, pasan cosas que nos cambian nuestra vida, pero también hay sufrimientos que tienen que ver con nuestra postura hacia la vida. Yo tengo una vida siempre inclinada al mal, al engaño, a la estafa, a la maldad, a la codicia, a no atender a mi prójimo, a maltratar a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después sufro las consecuencias de eso. Bueno, en realidad ese sufrimiento también es medicinal, pero me está mostrando, viejo, acá te equivocaste, estás sufriendo por culpa tuya, acá no tiene nada que ver Dios, estás sufriendo por culpa tuya. Pero aún ahí, en ese sufrimiento que es causal mía, existe también siempre la posibilidad que da Dios de volver sobre nuestros pasos y reencontrarnos con el Dios que nos vuelve a sentar en el camino de la vida, en el cual el sufrimiento no es el camino, pero en el camino hay sufrimiento. Mencionaba el rabino la Shoah, y yo me acordaba del prólogo del libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y él cuenta una anécdota muy impresionante, ¿no? Cuando él entra en Auschwitz, le hacen quitar su ropa y le dan una ropa de una persona que había sido muerta, ¿no? Y él se pone esa ropa de esclavitud que tenía, ese traje horrible, traje a rayas, pone la mano en el bolsillo, encuentra un papelito con la oración de Shema Israel. Y él, durante todo su periodo en Auschwitz, comienza a elucubrar lo que después formó la tercera corriente psicoanalítica fundada por Viktor Frankl, la logoterapia. Entonces, y cuando uno lee los libros de Viktor Frankl, está leyendo a alguien de fe y que ha crecido en el sufrimiento y que lo ha escrito en el sufrimiento. Y que muestra una postura proactiva hacia la vida, en el cual no paso revolviendo el pasado, sino que miro con una actitud de vida en el cual la esperanza está siempre hacia adelante. Yo creo que aún en la historia, y ahí voy, en la historia del pensamiento humano, los momentos de sufrimiento de toda la humanidad, porque cuando hablamos de la Shoah, no fue un problema con los judíos, fue un problema con la humanidad. Se asesinó a la humanidad. Es el genocidio del ser humano, no solamente del pueblo judío. Entonces, cuando pasan estas cosas en la historia, nosotros como personas de la historia que miramos la historia, de alguna manera tenemos que analizar lo que pasa y aprender lo que pasa. Entonces yo lo voy a llevar a otro plano. Estuvimos mucho en el plano personal, en el plano de la historia y en el plano de los pueblos. Nuestros pueblos, las guerras y demás, hemos sufrido mucho. La pregunta es, ¿hemos aprendido las lecciones del sufrimiento de la historia, de la humanidad? ¿Podemos decir que hemos obtenido la pedagogía de aprender del sufrimiento humano? A veces me pregunto si la humanidad de hoy es realmente, substancialmente distinta a la de hace 500 años. Y no puedo dar una respuesta profundamente positiva, que realmente avanzamos. Del punto de vista de la tecnología y de los conocimientos, ni qué hablar. El siglo XX y lo que se está proyectando en el XXI es impresionante. Pero desde el punto de vista humano, realmente el aprender de
todo lo que ha ocurrido, el de elaborar y crear un ser humano sustancialmente distinto, que le dé un sentido, hablando del sentido de la vida de Frankl, un sentido distinto a la existencia, ver muchas más gentes realmente imbuidas de una búsqueda real y profunda y amplia, en un sentido muy amplio de aquello que nosotros entendemos por espiritualidad. No lo estoy viendo tanto en el presente. O sea, las grandes lecciones de las matanzas, del sufrimiento del pasado, fueron en cierta medida documentadas, pero si fueron realmente, espiritualmente documentadas, no lo sé. En el momento que hay líderes en el mundo, por dar un ejemplo desde la perspectiva judía, que niegan la Shoah, alguien que diga, no, la Shoah no fueron 6 millones, la Shoah fue apenas 500.000, y si tan siquiera hubiese sido uno, el sufrimiento provocado directamente por el hombre, por su egoísmo, por su capacidad destructiva, es una gran materia pendiente. Sí, sobre todo que produce en nosotros una espontánea actitud negadora. En el momento, no, quizás, pero después una actitud negadora que nos anestesia. Nos anestesia para no sufrir con el recuerdo, nos anestesia la memoria. Y entonces empezamos otra vez de nuevo. Bueno, eso pasó, sí, e inmediatamente lo hipostasiamos en una especie de órbita histórica pero aséptica, o sea, sin consecuencias, porque la verdadera historia tiene consecuencias. Y lo separamos, ¿no? Esa actitud negadora tiene una raíz que los monjes egipcios habían descubierto, sobre todo Doroteo de Gaza fue el que más la elaboró, ¿no? Que es la incapacidad de acusarse a sí mismo. O sea, naturalmente tenemos una tendencia a excusarnos a nosotros mismos de las cosas malas que nos pasan, ¿no? Estoy siempre con el ejemplo de la guerra, ¿no es cierto? De no asumir las cosas, sino separarlas para poder vivir en paz, ¿no? Y él dice esta frase: una persona no puede hallar paz en su corazón si no aprende la ciencia de acusarse a sí mismo. Y pone los conflictos de la vida normales de un monasterio, ¿no es cierto? Bueno, tengo un problema con este hermano, este problema está. Enseguida me descargo poniendo la culpa toda del otro lado y yo nada que ver. Y eso no es sabio, eso no es sabiduría. Porque en el fondo es no asumir un conflicto, que es sufrimiento. Y usted ponía el ejemplo de Job, que Job termina más sabio. El no acusarnos a nosotros mismos es no hacernos responsables de las cosas que han nacido de nosotros. Y las guerras han nacido de nosotros. Yo le preguntaría a cualquiera de los que dicen ahora, bueno, sí, pero eso pasó y no volvería a pasar. Vos, si hubieras estado en aquel momento, ¿qué hubieras hecho? Y si sos honesto, no me podés decir, hubiera hecho esto. No, hubieras hecho lo que te dio el cuero en ese momento. Y quizás el cuero te dio una gran cobardía. Entonces, asumir también ese rasgo pecador. Uso por primera vez la palabra pecado, ¿no es cierto? Ese rasgo defectuoso, ese rasgo malsano de la humanidad, que es negar que nosotros hubiéramos hecho lo mismo y que ahora lo estamos haciendo en otro nivel de cosas.
en las injusticias cotidianas que vamos cometiendo contra el prójimo, en las que cometemos en nuestra familia, en la educación de los hijos, en cosas, en las que nosotros como conductores de comunidad cometemos contra nuestra comunidad esas injusticias, ¿no? O sea, no podemos borrarnos de esas calamidades sociales que nos afectan tan de cerca, como, bueno, estamos hablando del caso de la Shoah, ¿no? Más aún, si hoy hubiera un régimen similar al de aquel entonces, donde se dice en el fondo Dios no corre o corre como nombre nomás, y viene un proceso de endiosamiento de proyectos culturales o de personas y qué sé yo, y a vos te resulta económicamente más conveniente mirar para otro lado y hacerte el distraído, ¿vos qué harías? ¿O serías coherente con tu verdad y saldrías al frente, o al menos salvarías gente, o cubrirías a personas, etcétera? Y si uno es honesto, tiene que decir, no sé lo que haría. Bueno, entonces hacete responsable de lo que hicieron tus mayores allá. Porque nosotros hoy, por esa comunidad mundial, por esa comunidad humana, de humanidad, somos responsables también de los pecados de nuestros mayores. O sea, la oración de los desterrados de Baruch, ¿no? Piedad, Señor. Señor, escucha y perdona. O sea, hacernos cargo de los pecados de la historia, ¿no? Ese, creo que el capítulo 3 de Baruch, creo que es esa oración que uno no se cansa de repetir, porque en el fondo es hacerse cargo de que yo soy tan pecador como los otros, ¿no? Y eso hace al alma muy abierta a que Dios actúe y me cambie para que yo no llegue a realizar lo que realizaron los otros, porque la posibilidad la tengo, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy, muy profundo, porque en realidad existe esa tendencia, es decir, eso pasó antes, hicieron ellos contra otros, y a lo largo de la historia en la cual yo formo parte como humanidad, todos somos víctimas y victimarios de lo que pasó, al mismo tiempo. Y es injusto mirar la historia con el diario de hoy. Es injusto, es hipócrita además. Y es lavarse las manos, no hacerse cargo, como bien dijo el señor cardenal, de lo que pasó anteriormente. Yo creo que en el pensamiento de Dios en la Biblia está presente eso, porque permanentemente Dios le obliga al pueblo de Israel: acordate que tuviste esclavo en Egipto, acordate lo que te pasó, acordate del becerro, acordate de Moisés, acordate, y el mismo Jesús le dice: ustedes son iguales a los padres que apedrearon a los profetas, a los que asesinaron a los profetas. Ustedes son también, aunque habían pasado 400 años, ustedes son también, tienen las manos manchadas de sangre, igual de los que mataron a los profetas que hablaron de parte de Dios. Creo que en la economía del pensamiento de Dios que se ve en la Biblia existe ese doble juego de hacerte cargo de lo que pasó, porque vos tenés el ADN del pecado dentro tuyo también, y sos capaz de hacer todo eso y mucho, mucho más. Pero ¿cómo buscar aprender correctamente de la historia para no volver a repetir? Yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos como comunidades en todo el mundo. Y la verdad es que yo tiré una pregunta que yo tampoco tengo una respuesta. Y sinceramente, cuando uno ve lo que pasa en el mundo hoy, creo que hemos aprendido muy, muy, muy poco de lo que pasó anteriormente. Creo que el tema del sufrimiento
tiene una dimensión comunitaria también. Y creo que a la vez, como bien dijo el rabino, que importa la numerología del Shoah. Cada persona es importante, invalorable, irrepetible. Toda la humanidad se generó a partir de un solo Adán. Ese es el principio. Un solo ser humano. Y ahí está el punto. No se puede hablar de números, se puede hablar de 6 millones de individuos. Y amén de estos 6 millones, en cada guerra, en cada circunstancia, en cada crimen, se puede hablar de 50.000, de 100.000, de 10.000, de 100 individuos. O sea, la suma de 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Con respecto a el sufrimiento que el hombre provoca al hombre, tal vez la respuesta más sincera que podemos llegar a dar es que no hemos superado aún la problemática de Caín. La historia de la humanidad, bíblicamente hablando, empieza con un crimen. Y ahí hay distintos versículos que nos hablan acerca de la malicia interna que tiene Caín, por la cual mata a su hermano. Y Dios le dice en un momento dado, puedes dominar, un versículo muy difícil, pero la interpretación del mismo es, puedes dominar tu instinto destructivo. Y bueno, la pregunta es, ¿en qué medida generamos esos anticuerpos para eliminar a aquellos factores destructivos que tenemos en nuestra condición humana? Todo empieza con la cultura. Y cuando queremos hacer un análisis real en qué medida una sociedad, una comunidad, a mi humilde entender, está generando diques para contener esos exabruptos de maldad que conllevan a sufrimiento producido por el hombre, la primera pregunta que hay que contestar es ¿qué se está haciendo para culturalmente en el seno de esa sociedad, de esa comunidad, de esa familia, para generar hombres con proyección de ser humano íntegro? En la conversación hemos pasado, quizás esto se puede tratar más adelante, ¿no? En otra charla, del sufrir al hacer sufrir. Claro. Es curioso, somos objeto de sufrimiento, ¿no es cierto? Sufrimos, pero también somos capaces, sujetos, de hacer sufrir a otros, ¿no? Y somos verdugos. Tenemos la capacidad de verduguear, ¿no? De mandar a otros al sufrimiento, ¿no? Y eso sería lindo que algún día charláramos sobre eso, ¿no? Ese cainismo, ¿no? Al que usted se refirió recién, que lo resumió así tan gráficamente, ¿no? Eso lo llevamos también. Somos capaces de hacer sufrir a otros, ¿no? Mire, la vez que empecé a cambiar en mi mente, mi corazón, ¿no? Mi relación con respecto a, entre comillas, lo alemán, fue cuando hace muchos años la Bnei Brit hizo un acto en homenaje a Emily Schindler, mucho antes de la película, mucho antes. Y el primer secretario de la Embajada de Alemania, que creo que era el primer secretario, el representante en ese momento, empezó su alocución en ese acto diciendo así, Wollmann creo que se llamaba, nosotros estamos unidos con el pueblo judío a través de un drama, nosotros como verdugos y el pueblo judío como víctimas. Cuando yo escuché esto dije, momento, aquí hay algo que me hace mover un poco la estructura mental y de sentimientos para con respecto a, entre comillas, lo alemán.
Cuando alguien, utilizando sus conceptos, es capaz de ser consciente y de decir semejante frase, ya es el primer pasito para un cambio. Y el cambio, ahora tomo sus palabras, es lo que Dios nos da. Por eso nos mandó a los profetas. ¿Cuál es el grito de los profetas? Cambien. Claro. Se acusó a sí mismo y al acusarse a sí mismo se da un pasito chiquito donde Dios entra. Así es. Creo que es un punto muy importante porque uno lo ve, bueno, vivimos en un país, en Argentina o en Buenos Aires, estamos en este momento filmando desde Buenos Aires, en donde hay un tema tremendo, el tema de la inseguridad o de la falta de seguridad. Y realmente cuando uno ve que alguien asesina a otro y esa persona sufre tremendamente, laceralmente por haber perdido un ser querido, en realidad está sufriendo por el pecado del otro, por la maldad del otro de que tiene la capacidad de asesinar. Pero también uno, si hace una introspección honesta en su corazón, uno descubre también en su corazón que tiene esa capacidad, no desarrollada probablemente, pero sí potencial de poder hacer daño al otro. Quizá no al extremo de matarlo, pero sí hacer daño. Y ese doble juego en el cual yo puedo ser víctima, pero también victimario, nos debe llamar a una actitud de humildad y de reconocer nuestra pobreza, nuestras miserias delante de Dios y pedir que Él nos ayude a no hacer sufrir a otro con nuestra actitud, al contrario, hacer feliz al otro, hacer bien al otro, provocar el bien y cuando viene el sufrimiento, entender que probablemente es por el pecado del otro y perdonarlo y entender que Dios es soberano sobre todo lo que me pase. Y cerrando un poco porque el tiempo se nos acabó, volver al concepto del principio, en el cual el sufrimiento existe en la vida, depende de la actitud que nosotros tomemos como individuos, como pueblos, de enfrentar el sufrimiento, para que este sea un ancla, una fuente de resentimiento, o que sea un peldaño doloroso, pero a veces bueno, para poder crecer y elevarnos un poco más como sociedad o como personas espiritualmente y como individuos. Que Dios, que es soberano, nos ayude a lograrlo. Muchas gracias. Gracias.